Eso es lo que piensa el presidente del gobierno, que todo es una inventada. Es algo que lleva diciendo, es el argumento, el gran argumento del gobierno respecto a todos los casos de corrupción que rodean a su familia, al medio consejo de ministros, a asesores, a segundos de fila, a la nueva vicepresidenta primera de la Comisión Europea, en definitiva a bueno, pues todo este gobierno que cada día es un escándalo más, un escándalo siempre detrás de otro. Pero vamos a tratar de empezar por el principio. El principio es la información más reciente que tenemos, que es la de la imputación del hermano de Sánchez. Así que ya tengo conmigo a Rubén Folguera. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Minuto y resultado, Rubén. Pues ayer, 27 de noviembre, supimos que la juez titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz, Beatriz Viedma, habría llamado a declarar como investigados tanto el hermano de Pedro Sánchez, David Sánchez Pérez Castejón, como al director de la Oficina de Artes Escénicas y también al presidente, que era director de la Oficina de Artes Escénicas, y al presidente de la Diputación de Badajoz y secretario general del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo. Y esto lo harán el próximo día 9 de enero. El auto dictado este miércoles establece que la citación a declarar, además de a Sánchez y a Gallardo, también a otras 7 personas, todos ellos responsables de la Diputación de Badajoz, en el marco del proceso que se sigue contra el hermano del presidente del gobierno en estos momentos por presuntos delitos contra la administración pública y contra la hacienda pública. En concreto, la decisión de llamar a declarar a 9 personas en total en calidad de investigados se ha producido después de que la juez haya recibido el informe elaborado por la UCO de la Guardia Civil y también tras entrar en la Diputación de Badajoz y requisar una serie de correos electrónicos que estaban relacionados con el caso que se investiga. Y de esta forma la juez ha fijado la declaración de David Sánchez Pérez Castejón para el día 9 de enero a las 9:30 de la mañana. En este sentido, la juez explica en su auto que una vez analizado el contenido del informe del que dice que se deriva la existencia de indicios racionales de criminalidad, todo ello relativo a los delitos contra la administración pública y también contra la hacienda pública, en este sentido, la juez indica que todo ello, apunta a la modificación de puestos de trabajo y la creación del puesto de coordinador de actividades de los conservatorios de música del área de cultura, juventud y bienestar social de la Diputación de Badajoz, que habría recaído en el hermano de Pedro Sánchez, David Pérez Castejón, David Azagra. Y de esta forma el juez pide que se le aporte a la mayor brevedad posible, indica, el reglamento regulador del procedimiento para la aprobación, revisión y modificación de la relación de puestos de trabajo del 30 de julio de 2003, al que se le refiere en su documentación la institución provincial. Esto es una norma que establece que la modificación de la denominación del puesto de coordinador de actividades de los observatorios de música, de los conservatorios de música, a jefe de la Oficina de Artes Escénicas estaría eximido del trámite de negociación y también de dictamen de la Comisión Técnica de Puestos de Trabajo, tal y como señala la juez en el auto. Y con todo pide también las fichas relativas a las modificaciones de denominaciones de los puestos de trabajo de la Diputación que hayan tenido lugar en los últimos 4 años. O sea, que lo que está investigando la juez, por un lado, es cómo accede el señor Sánchez Pérez Castejón, es decir, el hermano del presidente del gobierno, David Sánchez, más conocido en su círculo como David Azagra, al puesto que ocupó en la Diputación de Badajoz, y con la sospecha de que sea un puesto hecho a medida, sin necesidad de que haya habido concurso y, una anomalía, en este caso administrativa, entiéndase anomalía desde el punto de vista de la ironía, que ya sé que siempre dice Federico que no se entiende en la radio, pero lo que se está investigando es básicamente si le prepararon el puesto para que él lo ocupara, para que pudiera faltar varios días en semana, de hecho es que lo que se dice, de lo que se sabe de allí y se ha publicado en Libertad Digital es que ni siquiera aparecía por allí, que lo tributara además en Portugal para no tener que sufrir la grave mano de la Hacienda Pública Española con esos emolumentos, se habla de un puesto de trabajo remunerado con más de 100.000 euros al año y un puesto que, entre otras cosas, se le hace a medida. Pero cuando se les preguntó, Rubén, al entonces presidente extremeño, a Fernández Vara, y al entonces ministro Ábalos por este particular en Extremadura, ¿qué fue lo que contestaron? Pues
lo que vinieron a hacer de algún modo es a escurrir el bulto y a decir que, bueno, que estaba justificado y que en realidad, bueno, pues no había ningún delito en todo esto. Aquí la pregunta es, ¿cuál es el problema? ¿Ser hermano? ¿Concursar a un puesto? ¿No emigrar? Porque claro, hay muchas posibilidades, pero ¿cuál es el problema? Es lo que tienen que definir. Bueno, pues esto no hay ningún problema. ¿Qué problema va a haber? Ninguno. No, ¿por qué? Si había un concurso, ¿no? Porque había un puesto que se había creado exactamente para el presidente. Y esta es uno de los motivos por los que se le pide, se le cita y se le cita en calidad de investigado, que es la misma manera de decir de imputado. ¿Qué significa imputado? Pues que el juez le imputa varios delitos y que le va a investigar por esos delitos para ver si los ha cometido o no los ha cometido. Y este es el paso que tiene que cumplir el señor David Azagra y tendrá que explicar pues muchos de los aspectos que están detrás de esto. Pero no únicamente ha sido el señor Ábalos y el señor Fernández Vara quienes contestaron sobre esto, también contestó el señor Sánchez. Sí, Sánchez en la 1, en el programa de La Hora de la 1, en junio de este año, 2024, se pronunciaba en ese sentido. Pero en fin, yo estoy tranquilo, yo lo lamento simplemente por mi familia, porque realmente el coste que ellos tienen que asumir de tener que verse en los medios de comunicación cuando son profesionales honestos, por el mero hecho de ser bueno, pues familiares, o en este caso mi esposa y mi hermano, de quien ostenta ahora mismo la responsabilidad de la presidencia del gobierno, pues es una lástima. Bueno, pues con todo, hoy en Libertad Digital, Miguel Ángel Pérez publica que la Diputación Provincial de Badajoz aumentó su presupuesto en 123.000 euros para enchufar, entre comillas, al hermano del presidente del gobierno, David Sánchez, a pesar de las reticencias de la directora de Cultura y de que el presidente de la Diputación pues consideraban, y así se lo hicieron saber, excesiva la creación del puesto. Vamos, si te parece, con uno de las voces más autorizadas para hablar del asunto que hoy nos ocupa, que no es otro que el de David Azagra, David Sánchez, el hermano del presidente del gobierno. Estamos viendo cuáles son sus finanzas, los problemas que va a tener con la justicia, o al menos lo que tiene que explicar, pero qué mejor que hacer este análisis con Miguel Ángel Pérez, nuestro compañero. Miguel Ángel, ¿cómo estás? Encantado, Luis, de estar contigo. Un gusto tenerte. Como siempre que tengo ocasión, te felicito por el trabajo que estás realizando. Espectacular, ingente. No quiero saber las horas que duermes, porque probablemente ya duermas hasta menos que yo, con toda la información que está saliendo y que estamos manejando. Ya sabes que desde Con Ánimo de Lucro siempre lo que hacemos es un análisis desde un punto de vista económico, y en esta ocasión hemos querido analizar, ver, repasar, en este caso de la información que se conoce, cuáles son los agujeros negros económicos de David Sánchez. Hay uno en especial que es muy llamativo, entre otras cosas, porque también hay un informe de la UCO que lo pone en duda, o que dice que no es oro todo lo que reluce, y es ese famoso paquete de acciones del BBV. ¿Qué nos puedes contar sobre esto, de toda la información que tú manejes? Y luego te pregunto alguna cosita más. Pues lo primero, Luis, pero en relación a ese paquete de acciones que, bueno, algunos medios de comunicación cuantificaban en 1,4 millones, la UCO lo que dice en su atestado es que ha habido un error al calcular, que podría haber venido incluso del propio David Sánchez cuando hizo su declaración de bienes, y se confundieron, digamos, pues una cantidad de euros por una cantidad de acciones. Ese error inicial de David Sánchez habría propiciado que hubiera posteriormente otros errores en algunos medios de comunicación y que hubieran llegado a cuantificar ese 1,4 millones que supuestamente tendría el hermano de Pedro Sánchez en acciones. Sin embargo, a pesar de todo esto, la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz, Beatriz Viedma, lo que ha acordado tras estudiar ese informe aportado por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil es pedir pues un mandato al BBVA, donde supuestamente pues tendría esas acciones con varias fechas, para que indiquen cuáles son exactamente las cantidades de los depósitos que tendría en esa entidad bancaria el propio David Sánchez. Porque hay que pedírselo al BBVA, infiero yo, y dime hasta dónde me equivoco, porque, entre otras cosas, la agencia tributaria, la Hacienda Española, ha considerado que no es necesario investigar a este señor,
que ha estado ganando su capital en Badajoz a cargo del erario público y tributando en Elvas, Portugal, que para el que no lo sepa, pues está a unos pocos kilómetros y es perfectamente posible vivir en Elvas y trabajar en Badajoz. Sí, al respecto, Luis Fer, lo que hay que subrayar en ese aspecto es lo que publicábamos en Libertad Digital, es decir, Hacienda se suponía que había hecho una inspección para ver si era, digamos, compatible por lo que estaba haciendo David Sánchez, ¿no? Lo que tú acabas de comentar, y se suponía que había hecho esa inspección. Sin embargo, algo olió mal a la juez Viedma, pidió pues que Hacienda identificara a la persona que había realizado el citado informe que supuestamente exculparía a David Sánchez, y ahí es cuando saltó la liebre y la agencia tributaria reconoció que en realidad no se había hecho una inspección al uso, no se había hecho una inspección como tal en concreto de David Sánchez, sino que simplemente se había comparado su caso con otros expedientes que ya figuraban en la agencia tributaria. Es decir, tuvo que recoger vela en ese aspecto la agencia tributaria, reconocer que ese supuesto informe de una inspección no había sido como tal, sino que simplemente se había hecho una comparativa sin indagar en el caso concreto de David Sánchez. Y precisamente por esta cuestión, la juez Viedma también ha citado como peritos testigos hasta a 3 cargos de la agencia tributaria de la delegación extremeña, porque ahora obviamente tendrán que aclarar en sede judicial exactamente qué es lo que hicieron, por qué no hicieron una inspección al uso, sino simplemente pues un informe comparativo sobre el caso de David Sánchez. Otra de las patas económicas que hay que aclarar en este caso es el de la estructura patrimonial. Una estructura patrimonial, la del señor David Azagra, que según hemos conocido, entre otros por las revelaciones que has hecho, Miguel Ángel, es una estructura patrimonial con un fuerte componente inmobiliario. Un fuerte componente inmobiliario que nos lleva a dar vueltas por el mundo. ¿Qué nos puedes explicar? Bueno, pues la verdad es que en ese aspecto, digamos que la juez Viedma no ha acordado, digamos, diligencias concretas en ese aspecto. Es verdad que el informe de la UCO pues es muy voluminoso y prácticamente lo que hace es poner los mimbres para que ahora ya la juez Viedma, que está realizando pues una investigación muy seria y muy precisa, siga ampliando esas líneas de investigación. Con lo cual ahora mismo que la investigación no se está centrando en esa parte concreta. Se ha acordado obviamente la citación como imputado de David Sánchez y de otros ocho cargos relacionados con la Diputación Provincial de Badajoz. Se ha citado a testigos, se ha citado a peritos a los de Hacienda, se está encargando, como decía, el BVA en un mandato pues conocer el tema de las acciones para ver si se puede comprobar exactamente qué cantidad de depósitos tiene David Sánchez, pero luego lo que es la parte patrimonial, de momento, eso ahora mismo ha quedado en un segundo plano y obviamente pues la juez Viedma está primero enfocando a lo que ella considera que es más importante, ¿no? Que es primero pues las declaraciones en sede judicial y por otro lado pues aunque también está relacionado con el patrimonio, pues conocer exactamente cuántos depósitos y por valor de cuánto tendría David Sánchez, pues ya no en el BVA, sino incluso en otras posibles entidades financieras. Desde luego. Por último, y para rematar, lo más reciente, lo más conocido ahora mismo es las dudas que hay sobre el puesto que se le crea en la Diputación de Badajoz. Un puesto, corrígeme si me equivoco, Miguel Ángel, de más de 100.000 euros, donde él dice que quiere ir a trabajar 2 días, donde le dicen que no pasa nada porque vaya a trabajar 2 días, y además un puesto que se crea casi a medida, porque hay que pedir incluso un incremento de la dotación presupuestaria para poder licitar este puesto que tenía solo un candidato. Bueno, es que el atestado del banco Luis Fer lo que hace es analizar más de 8.100 correos electrónicos que se incautaron en la Diputación Provincial de Badajoz, entre ellos pues del presidente, del propio David Sánchez y de otros cargos y responsables. Y claro, tras analizar esos correos electrónicos,
La conclusión a la que ha llegado la UCO, derivada de lo que dicen todas estas personas en sus correos electrónicos, es que cuando se puso encima de la mesa crear el puesto para David Sánchez, el propio presidente de la Diputación consideró que era excesivo crear ese puesto y la máxima responsable de Cultura consideraba que no era necesario y que había otras necesidades en la Diputación de Badajoz. A pesar de ello, y a pesar de que figuran esos correos electrónicos, se acabó diseñando pues ese contrato ad hoc para David Sánchez y se tuvo que abrir una partida presupuestaria extra de 123.000 euros para pagar a David Sánchez. Eso ya está constatado y obviamente eso es muy importante por lo que está poniendo de manifiesto, y es decir, que la Diputación Provincial de Badajoz, a pesar de que no era necesario y no necesitaba y había otras necesidades obviamente de puestos de trabajo, pues le crearon uno a medida al hermano del presidente del gobierno. Tremendo. Miguel Ángel, muchas gracias por querer entrar en Con Ánimo de Lucro a aclararnos todos estos datos. De nuevo, enhorabuena por ese trabajo que estás realizando. Gracias por hacerlo en Libertad Digital y te seguimos leyendo. Muchas gracias, Luis. Un abrazo. Tremendo, tremendo el testimonio de Miguel Ángel, nuestro experto en tribunales, que es el que está destapando prácticamente todos los escándalos que rodean al presidente del gobierno. Y no estoy exagerando, y además lo puedo corroborar con mi invitado, mi analista de cabecera en el día de hoy, que no es otro que el director de Libertad Digital, Raúl Vilas. ¿Cómo estás, Raúl? Hola, Luis. Muy bien. Ya era hora de que te dignaras a venir con ánimo de lucro. Con ánimo de lucro. Y yo vengo sin ánimo de lucro, además, que vengo gratis. Eso siempre tenemos que tener. El ánimo de lucro hay que tenerlo. Otra cosa es que lo consigas o no lo consigas, pero el ánimo lo tenemos que tener. Ánimo como el que tenía David Azagra, seguramente, cuando pensó en que le apetecía tener una dirección ahí en la Diputación Provincial de Badajoz para dirigir orquestas, ¿no? Efectivamente, el ánimo de lucro es lo único que explica la creación de ese puesto de director de orquesta totalmente innecesario en el Conservatorio de Badajoz. Y además, ahora que vamos conociendo más detalles, sabemos que para Marc Simbry no solo es que ese puesto fuese innecesario, sino que se dejaron de cubrir otras necesidades que sí existían, como un profesor de canto, que en un conservatorio en una ciudad de Badajoz creo que todo el mundo entenderá que es más lógico que haya un profesor de canto y de solfeo que un director de orquesta y de ópera, ¿no? O una biblioteca que también al parecer estaba sin personal y necesitaba ser atendida. Entonces dijeron, bueno, esto puede esperar. Ahora dotamos presupuestariamente al director de orquesta. Y la génesis de todo, la cuestión es que el señor David Sánchez quería vivir en Badajoz por razones personales, de que tenía allí una relación de pareja, y entonces pues habló con su hermano, con el hermanísimo, con el presidente del gobierno, y se le creó un puesto innecesario a costa del erario público para que pudiese vivir donde quería, porque tú puedes pensar, hombre, había una plaza o una necesidad en Badajoz de cubrir una plaza de director de orquesta. Y bueno, pues se le enchufó por ser hermano de Sánchez. No, pero es que es peor. Es que se crea la plaza. O sea, es todavía más grave. No es que te enchufen para ir a una plaza ya existente y que responde a una necesidad del conservatorio. No, es que se crea una plaza únicamente para que este señor pueda estar cobrando un sueldo público sin hacer nada y encima sin pagar impuestos, porque se va a vivir a Portugal, que también es un caso, yo creo que único, de un funcionario un funcionario del Estado español que establece su residencia en el extranjero y queda exonerado de pagar impuestos. No solo yo no eso. Conozco ningún caso. No solo eso. Yo fíjate, en la entrada, ¿no? En el comentario inicial, yo planteaba que lo que tiene, probablemente desde el gobierno, lo que estén defendiendo, es que el único problema que ha tenido David Sánchez es que ha tenido muchísima suerte en la vida, ¿no? De repente le crean un puesto a medida. Oye, mira, quiero irme a Badajoz y de repente aparece un puesto como el que yo estoy buscando en Badajoz. Y concurso, y claro, como es un puesto
que está hecho a medida para mí, voy y lo gano. Y además lo dotan presupuestariamente para que tenga un buen sueldo, para que gane bien, que es lo que yo quiero, ganar bien, y además, si puede ser del erario público, mucho mejor. Tiene la suerte que además, oye, y si no voy a trabajar, ¿pasa algo? No pasa nada. Oye, pues qué suerte, ¿no? La que ha tenido David Sánchez. Además dice, oye, me quiero ir a vivir a Portugal. No hay ningún problema. ¡Qué suerte! Habrá otros que hayan querido hacer esto y les hayan dicho que por ahí no pasa la Hacienda Pública Española. Y luego, de hecho, para la única vez que se insta a investigar a este señor, va a la Hacienda Pública Española y dice que bueno, que como hay casos similares y no ha pasado nada, en otros casos similares que tampoco hace falta investigar a este señor, porque bueno, pues eso, comparándolo con unos casos similares, pues tampoco pasa nada. Oye, qué suerte, ¿no? O sea, qué cúmulo de no sé, pues eso, fortuna ha tenido este señor que no tenemos otros españoles, a los que de repente la Hacienda Pública Española nos abre una investigación por cualquier chorrada y nos mete una multa del carajo. Bueno, eso de que hay casos similares habría que verlo. Pues cualquier oyente de Badajoz que sea funcionario del Estado que pruebe a irse a vivir a unos kilómetros a Portugal y que deje pagar impuestos. Veremos y que luego nos cuente. No lo hagan porque el resultado del experimento ya sabemos cuál va a ser. O sea, Hacienda te va a reclamar y te va a multar y va a iniciar un proceso. Pero es que aquí la cuestión de fondo es... A veces nos fijamos únicamente a la hora de valorar un caso de corrupción o de considerarlo más o menos importante, nos fijamos solamente en la cuantía, en cuánto dinero han robado, cuánto dinero trinca. Evidentemente, aunque es un buen sueldo y más para vivir en Badajoz, 50 y pico mil euros al año, no supone quiero decir, el Estado español, 50.000 euros, nadie puede decir, bueno, es que está robando a manos llenas, pero es que a mí me parece gravísimo lo que estamos comentando. O sea, esto es el reflejo o la consecuencia de la concepción absolutamente patrimonialista del poder que tiene Pedro Sánchez, propia de todos los dirigentes autoritarios y despóticos, como lo es él, y que considera que puede utilizar el Estado para colocar familiares, para crearle cátedras a su esposa, porque claro, él es una especie de señor feudal que su familia, ¿cómo no va a tener derecho a hacer lo que le plazca? Y lo que todavía es peor es que encima cuando se descubre se niega a dar explicaciones. Su única respuesta es insultar a quienes denuncian el escándalo y esconderse detrás de la cantinela esta de los bulos y el fango, que es como... Él lo utiliza como un escudo de impunidad para... cualquier cosa que pueda salir a la luz, que implique corrupción o vulneración de la ley por parte de Sánchez o su entorno, él responde que es bulo y que es fango y ahí se refugia y no da ninguna explicación. Y todo el coro de opinión sincronizada le sigue el argumento. Porque esta era otra de las cuestiones que yo te quería preguntar, Raúl. Claro, estamos viendo, o sea, el hedor del fango de verdad, del fango de la corrupción, llega a un nivel extraordinario ya. O sea, la tapa se ha abierto y el hedor está emanando y impregna a toda la política española. Sin embargo, parece que hay una especie de freno. Como decía yo, no sé si el equipo de opinión sincronizada, si las hinchaurrondos de Televisión Española, los amigos de La Sexta, el diario.es, etcétera, todos los medios de comunicación que prefieren creerse la versión del gobierno, o hasta que no vean una sentencia en firme no van a criticar todos estos asuntos, contrastan con la racia o no sé cómo decirlo, Raúl, la ferocidad que han demostrado ese mismo conjunto de periodistas, ese mismo conjunto de opinión pública, con otros casos que además se han demostrado que son legales, lícitos, como el caso de la hermana de la presidenta de la Comunidad de Madrid, del hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid, o del propio novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, cuyo caso, precisamente por querer sacar de donde había poco, hay un fiscal general del Estado imputado.
parece que cualquier cosita pequeña que se le pueda encontrar a la derecha se hace un mundo enorme, y por mucho mundo enorme que haya en la izquierda, las reacciones no son las mismas. ¿A qué crees que se debe este fenómeno? Es que en España, en la corrupción y en más asuntos en general, en toda la política, impera una doble vara de medir que ya en sí misma es casi más grave que la propia corrupción. Esa doble vara de medir, que quiere decir que cuestiones iguales, si las afectan a la izquierda o a la derecha, se consideran corrupción o no. Quiero decir, aquí no, para una parte de la opinión pública publicada y para los medios de izquierdas, no importa el qué, sino el quién. Si quien hace algo es de izquierdas, da igual lo que haga, porque siempre se encuentra alguna explicación, y además, como todo, hay una cuestión también de fondo muy importante, que todos sus análisis parten de un juicio de intenciones previo. O sea, la gente de izquierdas es buena y cualquier cosa que hace lo hace por el bien, y la gente de derechas es mala y entonces lo hace por el mal. Pero, por poner un ejemplo muy claro, en cuanto al comportamiento de los medios de izquierdas y los de derechas respecto a la corrupción, los SMS de Rajoy a Bárcenas, por ejemplo, los publicó el diario El Mundo, que es considerado un medio de la fachosfera. Sí. Yo creo que muchos medios de derechas nos hicimos ecos de eso, exigimos al PP responsabilidades por el caso Gürtel, de dimisiones cuando había que exigirlas. Sin embargo, en la izquierda no hay ni una fisura ahora mismo en el bloque Opinión Sincronizada, que ahora mismo lidera el diario.es de Escolar, que es yo creo que la vanguardia de ese mundo, seguido por La Sexta y El País. Y claro, eso también contribuye a que Sánchez pueda moverse con esa impunidad absoluta, porque insisto, no verás ni una fisura en el equipo de Opinión Sincronizada, ni una sola crítica a algo que es objetivamente criticable, como crear un puesto en un conservatorio de una capital de provincia pequeña, con un presupuesto muy limitado, que seguramente no puede atender a la gente como le gustaría, para colocar al hermano del presidente del gobierno. O sea, que estos que están todo el día con la gente, los derechos de la gente, los de abajo, lo público, hay que defender lo público, pues les parece que la mejor manera de defender lo público en Badajoz y que la gente pueda tener acceso a la educación musical en el conservatorio es tirar 50 y pico mil euros, repito, de un presupuesto muy limitado, para tener un director de orquestas que no hay ni orquesta, ni ópera, ni leches en Badajoz, solo porque es el hermano del presidente del gobierno. Y no dicen ni mu. No dicen ni mu. Es más, insultan y desacreditan a quien denuncia esto por ser fachas, por ser todo bulos y demás. Sí, y además han creado entre los más cafeteros la duda de, bueno, si todos estos medios están callados o no se atreven a decir nada hasta que no haya una sentencia en firme, pues será que en realidad son bulos y mentiras. Eso sí es verdad que es un mensaje que solo en los más cafeteros está calando, pero lo cierto es que, como comentábamos, el nivel de escándalo, porque estamos hoy analizando el caso del hermano del presidente, pero vete a las declaraciones de Aldama, vete al caso Ábalos, al caso Koldo, al caso Tito Berni, o sea, es que ya la colección es gigantesca. Y es que además, si realmente les preocupase, como dicen, combatir los bulos o las noticias falsas, ellos lo que hacen es contribuir precisamente. Si todo lo que perjudica al gobierno se tacha de bulo automáticamente, eso lo que hace es que contribuye a que los verdaderos bulos tengan más credibilidad, porque claro, todo es bulo, entonces ¿cómo distingues el de verdad del de mentira? Lo cierto de lo falso? No es un bulo y eso es indiscutible, que se le ha creado un puesto de director de orquesta y de ópera en el Conservatorio de Badajoz. O sea, vayamos, el Conservatorio de Jaén tiene un director de orquesta, el Conservatorio de Cartagena, si lo hay, o de ciudades de un tamaño parecido al Badajoz, hay directores de ópera. Pero es que, fíjate, Raúl, te diría, ni aunque lo hubiera, o sea, el caso es que no era necesario en ese momento, no existía el plan siquiera de crear ese puesto, se crea por un motivo.
Y el motivo es que el señor hermano del presidente del gobierno quería ir a vivir a Badajoz y tener un sueldo. Y esto es un motivo... Y el que lo mueve es el jefe del PSOE en Extremadura. Esto debería suponer en una democracia civilizada la dimisión del presidente del gobierno. Insisto, sean 50.000 euros o sean 20.000, da igual, en democracia las formas son fundamentales y el respeto a las instituciones. Y si a ti te pillan en un comportamiento inapropiado para beneficiar a tu familia, siendo presidente del gobierno, presidente de una comunidad autónoma, alcalde, presidente de una diputación, me da igual, tienes que dimitir. Esas son las reglas de la democracia. Así es, Raúl Vilas, director de Libertad Digital. Gracias por pasarte por Con ánimo de lucro a analizar el tema al día. Muchas gracias, Raúl.